las puertas de los dormitorios, las niñitas se abren y se cierran solas. Nosotros no teníamos cabeza para pensar en cosas paranormales, no pensamos que no iban a ocurrir estas cosas con mi papá. Este 23 de noviembre se cumplen 3 años de este trágico accidente carretero. Silvana, la hija de una de las víctimas, tiene un testimonio que contarnos a nosotros en Misterios de la Ciudad. Una veintena de personas fallece trágicamente aquella mañana, marcando a sus familias más allá del dolor y la pérdida. Uno de ellos era Enrique Magnetti, protagonista de esta enigmática historia. Después de visitar el trágico lugar en Autopista del Sol, hemos llegado hasta Lampa, la casa de Silvana. Ella tiene una historia que une este mundo con otro que está más allá. Desde la fecha del accidente hasta hoy, ¿lo has visto? ¿Lo has sentido? He tenido mucha experiencia a partir de uno de los días, de hecho, que fue el accidente, que me vine a cambiar ropa para ir al funeral de mi papá. Lo primero que ocurrió, como mi papá se quedaba mucho en mi casa, tenía su ropa, su bolso. Y yo estaba con maestro en mi casa. Entonces abro la puerta de mi casa y en una silla estaba su bolso con sus cosas y esto saltó. Él nos advirtió. Una semana antes fue preparando a mi mamá. A mi hija le dijo 2 o 3 días antes que él iba a fallecer, que se iba a morir. Y cuando me muera, dijo, yo voy a estar contigo, voy a estar con tu mamá y con tus hermanas. Nunca los voy a dejar. Yo siento que está acá. Y me mira. Eso siento. Pero... ¿Se sienta? No. ¿De pie? Yo siento que está de pie. Y que él mira hacia la ventana. Precisamente cuando yo me voy a acostar. ¿Qué hay ahí? Mi dormitorio. Pasen, chiquillos. Bueno, cada vez que yo llego a este lugar, siento que mi papá me observa desde afuera. ¿Desde acá? Desde afuera. Y a pesar de que yo tengo este tema paranormal y que es habitual y que no me da susto, es así, este tema sí me provoca... ¿Te inquieta? Me inquieta porque siento que le voy a ver su cara. Muchas veces estas entidades o estas personas que se quieren comunicar no generan una visión completa porque algunas de ellas no logran trascender del momento en el que murieron. Por lo tanto, para no generar algún tipo de trauma, no te muestran lo que no debes ver. Sí. Yo sé que tú tienes grabaciones de audio donde él Sí. se escucha. Tengo... Incluso recuerdo claramente tu hermano durmiendo, me parece. Sí. Mi hermano mayor estaba durmiendo. Mi hija graba sus ronquidos porque son estruendosos. Y mi hermano empieza a revisar la grabación del celular y se da cuenta que detrás de estos ronquidos se escucha una voz. Es la de mi papá, que él la reconoce como mi papá y nosotros igual. Yo voy a servir solamente de instrumento. Quiero que trates tú de comunicarte. Si quieres, por favor, ponte de pie. Que trates tú de comunicarte. Voy a grabar tu voz. Ok. Y trata de pedirle a tu padre lo que tú quieras que él te quiera decir. 3, 2, 1. Papá, yo sé que estás acá. Siempre lo he estado, me lo dijiste. Pero necesito que me des una señal. Vamos a reproducir. Vamos a ver si con la caña... Me sudan las manos. 3, 2, 1. Papá, yo sé que estás acá. Siempre lo he estado, me lo dijiste. Pero necesito que me des una señal. En este minuto. Espera. Y decirte dónde quiera que estés. ¿Escuchaste algo? Mira. El sonido está sumamente distorsionado. Se escucha la respiración. Sí, hay una respiración. Espérame, hay una respiración. 2, 1. Papá, yo sé que estás acá. Siempre lo he estado, me lo dijiste. Pero necesito que me des una señal. En este minuto. Y decirte donde quiera que estés, que te amo mucho. ¿Se siente? Sí.
Es la respiración de él. ¿Lo podemos intentar de nuevo? ¿Te parece? ¿No te Estoy- afecta? Estoy emocionada, pero dale. 3, 2, 1. Papá, demuestra lo que tú siempre has sido. Demuestra que tú estás aquí conmigo y que no me has dejado nunca, como me lo dijiste, y antes de partir. 3, 2, 1. Papá, demuestra lo que tú siempre has sido. Demuestra que tú estás aquí conmigo y que no me has dejado nunca, como me lo dijiste, y antes de partir. Espera. ¿Se escucha a través del micrófono? ¿Entra algún sonido? Vamos a reproducir de nuevo, por favor. Demuestra que tú estás aquí conmigo y que no me has dejado nunca, como me lo dijiste, y antes de partir. Espera. Increíblemente me da la impresión de que tu papá sigue acá. Sí, me lo dijo días antes de morir. Silvana, estas fotos que estamos viendo pertenecen a una circunstancia muy especial tuya, familiar. Sí. Bueno, esta foto, el tema es el siguiente. Yo fui de visita a la casa de mi hermano mayor, le tomo unas fotos a mi sobrino y el tema es que le tomo estas 15 fotos y en la frecuencia de fotos en la mitad me doy cuenta que no se reflejaba el flash en el ventanal, sino que la cara de alguien. Inmediatamente empiezo a revisar el asunto y me doy cuenta que es mi papá. Tú ves la foto, nosotros que somos los hijos, saben porque no es algo sutil. O sea, aquí tú distingues el brillo en la frente, los ojos, las cejas, su boca, su pelo. Silvana, ¿qué impresión te dio la foto que circula por internet donde sale una persona sentada en el bus que está sin espejos, sin vidrios, digamos? Sí, bueno, esta foto yo no la había visto. Sí sabía que andaba en circulación, fue una foto que tomaron los carabineros. Sí. Mi abuela, las tías que criaron a mi papá, lo reconocen como mi papá, por la forma del pelo de mi papá, por la forma de la cabeza de mi papá, es mi papá. Porque es una persona que parece sentada mirando como Sí, de lado. sí, pero así, con una, digamos, con el pelo... Y a aclarar ese punto que no hay vidrios. Sí, porque se ven como unas burbujas que flotan en la imagen, yo creo que lo aclaremos. Y ahí no existía ningún vidrio porque los vidrios del bus reventaron. Y los que no los reventaron para poder sacar las personas. Silvana, quiero agradecer que hayas abierto las puertas de tu casa y que nos hayas mostrado esta tremenda experiencia familiar que está muy apegada a lo paranormal. Agradecerte a ti por acompañarnos en estos momentos que para nosotros son súper difíciles. Y nada, pues demostrarte y demostrarle al público que existe la vida después de la vida. Y eso es lo que vamos a compartir con todos ustedes en el panel en Misterios de la Ciudad. Estaba muy emocionada Silvana cuando vio esta Bueno, quiero compartir con ustedes que lo que acabamos de ver son pruebas evidentes de que existe algo más allá. Silvana lo vive y lo ha presenciado y creo yo que el testimonio que Silvana tiene que entregarnos al respecto es devastador, es impactante. Estás muy emocionada, Silvana, una vez más. Sí, porque se juntan muchas cosas. Claro que sí. Es muy difícil poder cerrar un ciclo cuando la verdad no se ha ido. Yo sé que fue un tema súper grande, pero las personas que estuvimos en ese minuto, uno vive el dolor. Yo ni siquiera supe cómo mi papá había fallecido. O sea, yo me enteré al día sábado, mi papá lo sepultamos el día jueves, el día sábado me meto a internet y me encuentro con fotos del cuerpo de mi papá y fue súper fuerte. Mi abuela se enteró por las noticias antes de que llegáramos a sostenerla, que su hijo mayor había muerto porque reconoce los zapatos que le había regalado. Entonces, saber que se miente, que se juega con la vida de las personas, que siguen ocurriendo accidentes y que cada vez que ocurre un accidente a nosotros nos duele, porque sí, es verdad, mi papá falleció y yo tengo que aprender a vivir con esa pena de que ya no está, de que no lo voy a cuidar. Y tú eras su regalona también. Sí, que mis hijas ya no tienen a su abuelo, que de repente yo sentía que podía cerrar los ojos y dejarme caer, porque lo hubiese hecho bien o mal, mi papá estaba conmigo. Porque él estaba en tu casa casi toda la semana, 5 de 7 días de la semana él vivía ahí. Sí,
Sí, entonces es súper duro. Es súper duro tener que vivir con esta pena y tener que asumir que no solo tú vives un duelo, sino que también hay detrás un accidente. Lo que pasa es que yo creo que tú puedes, como ser humano, y todos creo yo, hacernos cargo del dolor, de la partida de un ser querido, por más difícil que eso sea. El tema es que además a eso se le suma la impunidad, a veces la sensación de injusticia, de impotencia. Entonces claramente el dolor se agranda y se te hace más difícil llevarlo adelante. Que es súper duro porque, claro, si bien por ejemplo en el caso mío, mi papá fallece y fue así como... De un día para otro. O sea, un segundo, yo ayer el día anterior estuve con mi papá y me fue a buscar a mi trabajo y me da el brazo, me toma el brazo y me dice, lo último que escucho a mi papá me dice, yo voy hasta donde tú vayas. Y el otro día, a las 7 de la tarde, porque yo no me enteré inmediatamente, me doparon, me trasladaron a 1000 partes, estaba en el Instituto Médico Legal y yo no sabía que estaba en el Instituto Médico Legal. Y me enteré a las 7 de la tarde de que mi papá estaba fallecido y que diera gracias a Dios que mi papá era uno de los 2 o 3 cuerpos que estaba entero. Así que Silvana, tú me contabas a mí que tu papá hizo un recorrido despidiéndose de ustedes durante mucho tiempo antes. Sí, mi papá era súper, era un niño, un cuerpo adulto, era una persona con virtud y defecto como todo, porque siempre se idealiza a la persona que fallece. Sí. No, mi papá era una persona con virtud y defecto. Tenía de todo. Sí. Todo. Era completito el hombre. Completito. Pero sí tenía características muy bonitas que me enorgullecen como hija. Era una persona sumamente solidaria, extrovertido, generoso, sociable. O sea, era espectacular el guatón. Y tú me contabas, ¿te acuerdas? Que para ti era muy particular cuando él llegaba a tu casa ahí en Lampa, una casa increíble que tiene ella con horno de barro. En fin, que él gritaba afuera. Claro, mi papá llegaba. Sí, y después de que falleció, tú lo escuchaste claro, de la misma lo que forma. pasa es que cuando fallece mi papá, como los 2 o 3 días, yo escucho que gritan de la entrada de la casa, que hay como 70 metros hacia la casa. Hay como una parcela ahí, ¿no? Claro. Escucho que gritan, Isidora, que era la regalona de mi papá. ¿Es tu hija? Claro, una de mis hijas. Entonces yo dije, bueno, puede haber sido un compañero, qué sé yo, nunca pensé, nunca me imaginé que podía ser mi papá. Miré, ella sale del baño, estaba en el baño hace minutos y me dice, ¿escuchaste? Alguien me llamó. Quedó dando vuelta el tema. Pasan como 3 o 4 días, miento, fue el día del Año Nuevo, el día de la Navidad. Mi papá falleció el 23 de noviembre, el día 24 de diciembre. Voy al cementerio, estoy ahí, yo había comentado de que había ocurrido esto con la Isi, pero nadie me creía en la casa, y voy al cementerio, estoy con él, qué sé yo, llego a mi casa, estoy sacando con mi pareja las cosas del auto, y el escéptico a todo esto, y de repente se escucha, Silvana. Digo, no estoy loca, ¿escuchaste? No estoy loca, pero yo pensé que me estaba volviendo loca. ¿Y qué te dijo tu pareja? Dijo, también lo escuchó. Tu papá, pálido, él me dice, pálido, tu papá me dice gritando tu nombre como por un tubo. Y mi papá gritaba, cada vez que llegaba, gritaba, Silvana. Y yo lo retaba, le decía, pero papá, ¿cómo soy tan picante? Y llegué gritando, y él gritaba más fuerte. ¿Y tú escuchaste el mismo sonido que había escuchado toda tu vida? Lo mismo. Claro, pero como mi papá había fallecido, yo estaba con un estrés postraumático severo, diagnosticado y todo, yo dije, soy yo. Obvio. Oye, Silvana, ¿y tus otros hijos también han escuchado cosas de tu papá? Sí, el Santi, que es más chico, me dice, ay, otra vez el Quique, no me deja jugar tranquilo. Así, todo el rato manda así. Se ha acostumbrado a vivir con esto. Tu hermano también tiene una experiencia sumamente relacionada con lo paranormal. Sí. Lo más característico es que mi papá, 5 o 6 días antes de fallecer, le dice a Isidora, que era la regalona, una de mis hijas, que él se va a morir, que no tenga miedo. ¿Eso te lo cuenta después, Isidora? Sí, sí. Y le dice, ay, Quique, tú siempre con tus cosas. Sí, le dijo, dice, yo me voy a morir, pero yo siempre voy a estar con ustedes y le voy a dar señales de que estoy con ustedes porque yo las amo y yo no las voy a dejar solas nunca. ¿Se lo dijo a la Isidora? ¿Y la Isidora en qué momento te cuenta, te hace este relato? Qué impresionante. Como al mes. ¿Y cómo te lo cuenta? Mamá, te quiero contar algo que... Me dijo que mi papá le había dado una misión familiar. No me quiso dar detalles de eso. La Isi manejaba el Facebook y todas las cosas de mi papá, las cuentas corrientes. ¿Qué edad tenía ella? La Isi tenía en ese entonces 12 años.
Sí. Impresionante. Hay otro dato también que no es menor, lo del asiento donde iba tu papá. Que a él siempre le gustaba El mismo ir asiento. adelante. Sí, Y mi en papá- esta oportunidad se fue atrás. No, no, no. No, al revés, perdón. Claro, Claro, mi papá le tocaba el asiento. La verdad que mi papá viajaba constantemente y tenía el pasaje comprado. Él era cliente frecuente de esta empresa, Turbus. Y el tema es que mi papá se queda dormido. Él venía ese día a saludar a mi sobrina, que cumplía 18 años, y a pagar 800.000 pesos en efectivo que por lo demás le robaron fallecido en el accidente. Que los llevaban su ropa. Sí, sí. Eso lo robaron. Solamente Sí, apareció una cantidad era- mínima en su billetera. Llevaba 800.000 pesos en billetes de 20 y, Qué horror, Dios mío. y le entregaron a mi mamá 42.000 y tanto, que eran billetes de 10 y 2 de 2.000 que mi papá no llevaba por lo demás. Bueno, horror. como mi papá se queda dormido, tenía pasaje a las 6:10, digamos en la plaza de Cartagena parece. O sea, aprovechar el piquecito para pegarse una buena dormida, digamos. Claro, Pobre. y toma este otro bus atrasado, toma el bus del accidente y... El asiento. claro, entonces entra mi papá al bus, le gustaba ir en el asiento posible, casi al lado del chofer de copiloto y mirando por la ventana. Pero le tocaba el asiento 20 y tanto, que es específicamente donde se aparece una silueta, donde no hay vidrios por lo No demás. hay ningún vidrio y además Y se nosotros nota lo reconocemos por la claramente forma la silueta. de su cabeza. O sea, la forma de El cómo él se pelo, peinaba. el Mi jopo. mamá, mi abuela, mis tías, todos lo reconocen. Yo en un principio no había visto esta foto, sabía que se manejaba esta foto, que daba vueltas por ahí, pero yo la verdad que no la había visto y claro, Pero es sí. tu papá. Y Sí. en definitiva ese día se fue en el asiento de adelante. Ese día, claro, me pasaba en el asiento adelante y la niña que le tocaba el asiento a mi papá entra al bus y se da cuenta que hay un señor leyendo el diario y dijo, pucha, ¿para qué voy a hacer problema? Mejor me siento en otro asiento. Y lo dejó ahí y ella se salva y mi papá fallece. Increíble. Increíble, ¿eh? Lo otro que es Súper. bien impresionante es esa fotografía, no sé si la podemos mostrar, Sí, Carlito. La fotografía es la viva imagen de tu padre. ¿Cuál? La que vimos antes. Sí, La que tomé a mi sobrino. En el Ah, vidrio. En el vidrio. Mira, nosotros Sí. realizamos un análisis súper profundo de esa imagen. En realidad, yo creo que Silvana no la había visto digamos, De tan cerca. clara Nítidamente, como se ve hoy. Y en realidad, debo aclarar que sí, hicimos todas las comparaciones con el rostro del papá de Silvana y es él, efectivamente es él. Ahora, la ausencia de flash en una secuencia de 15 fotos también es un fenómeno muy asociado a lo paranormal. Sí, claro. En realidad, la presencia del papá de Silvana se siente, se vive, sobre todo en su casa. Es increíble la cantidad de veces que nosotros sentimos movimiento en el dormitorio de tu papá. No lo podemos, habríamos tenido que tener una nota de 20 minutos. Por pero- supuesto, porque está lleno de matices. tu Lleno de vida. matices, Y yo creo que totalmente. tú vas a seguir conectada. Ahora, ¿tú eres la única de la familia que está tan directamente relacionada con el espíritu de tu papá o hay Bueno, Giorgio. Giorgio también vivió el tema de la psicofonía. Ajá. ¿Él es tu donde hermano? Mi hermano mayor. Mi hermano menor es desesperado Te porque quiere. lo siente, se siente, mueve las cosas. Ahora yo Lo me- único que no le pasa a mi mamá. Yo me acuerdo que tu mamá Pero vive ahí en la está playa imagen, en todo también. caso la estamos mostrando. Ahí está la Es imagen. realmente... Eso es impresionante. Bueno, yo lo reconocí cuando tomé Se la nota foto clarísimo. inmediatamente, El pero... pelo, los ojos. Eso es Es él. Sí, impresionante. es bien impresionante. Pero lo miro y realmente impactante. O sea, Oye, Silvana, me acuerdo que hablábamos que para ti esta conexión que tienes con tu papá que está fallecido va a estar presente, y también te lo pregunto a ti, Freddy, hasta que tú no estés más sosegada y tranquila con la justicia, con que se reconozca la verdad. Eso es lo que tú sientes como para que él se pueda ir. Porque... mira, la verdad que yo no siento como hija que tengo temas pendientes. O sea, yo siento que con mi no, papá- pendiente en el tema del accidente. Claro. por ningún, no, o sea, creo que claro, o sea, a lo mejor ellos como fallecidos necesitan descansar y yo creo que todos queremos, la verdad, que se sepa la verdad. O sea, En más el bien, fondo más bien lo el que pasa- descanso de ellos, no que tú estés viviendo un día Claro, crucial. en el fondo lo que pasa es que estas entidades, estos espíritus, requieren de un descanso, quieren llegar a ese descanso, pero a través de un mensaje que le está entregando Obvio. primero el papá a Silvana. Y en el fondo quizás esa tranquilidad o esa trascendencia la van a lograr en el momento que esto se aclare definitivamente. Claro que sí. Y tenemos Y que, probablemente ellos van a estar ahí presentes hasta el momento que esto llegue a su fin. tenemos que pensar que eran personas sanas, hay personas que murieron sumamente jovencitas ahí, entonces Una muerte de un día para traumática. otro dejan de vivir teniendo todas las ganas de vivir. Lógico. Oye, bueno, yo creo que este es un tema que primero hay que agradecer la generosidad de tu relato, tu testimonio, que tiene varios matices. En realidad tiene que ver con
con la descarga, con la rabia, también con la emoción, del recuerdo permanente, y esta conexión espiritual que mucha gente no cree, pero que es verdad y que tú lo sientes y lo dices a viva voz, que es un relato maravilloso y muy generoso. Así que ha sido de verdad una experiencia conocerte. Bueno, ya la Katy tenía el gusto de conocerte. Y yo el gusto de conocerla a ella, hermosa persona. Sí, exquisita. Sí, Además, trabajar con ella es mucho más rico todavía. Gracias, Silvana, que esté muy bien. Saluda a tu familia. Lo único que me quedo debiendo el asado, po. Ah, el único problema. tú me cobras. Silvana, Le dije, yo pongo la parcela. No eres la única. Pongo el horno de barro y la Katy dijo, yo soy Doy fe de lo seca. que dice Lucho. No eres la única. No eres la única. No, pero una lista, ya la vamos a ganar. Paquito. Oye, Silvana, un placer. Mándale cariños a su tío. Muchas John gracias. Elliot, en su compositor nombre. del tema Un golpe de suerte. Es que no lo puedo Sí. creer. Qué raro. Conexión paranormal. Oiga, Gracias, y Felipe. usted se puede ir a congelar un ratito. Sí, vamos de nuevo a Ultratumba y espero volver con un nuevo misterio de la ciudad. Gracias, Gracias, Silvana. chicos. Que Me estén muy parece. bien. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias.